Para todos, no queremos iniciar sin antes presentarnos y agradecerle a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros. Mi nombre es Lorena Lozano, soy ejecutiva comercial de Trust Group. Nosotros somos una compañía, perdón, ¿alguien está hablando? Bueno, les informaba. Nosotros somos una compañía con más de 16 años de trayectoria, la cual opera a través de 4 verticales de negocio, la que nos ha permitido alcanzar más de 6,000 casos de éxito, marcando un referente en el mercado. Les voy a explicar muy brevemente nuestras 4 líneas de negocio. Teje Legal es una nueva línea de negocio que se especializa en asesoría a personas naturales o jurídicas en temas relacionados con el derecho laboral y el derecho de familia. Tenemos a Teje Pensiones, en donde brindamos asesoría y representación legal especializada a los colombianos que presenten inconsistencias con su pensión. Handel, tu aliado en Colombia, ofrecemos servicios especializados para colombianos dentro y fuera del país en trámites notariales y más. Actualmente contamos con una nueva línea by Handel llamada Te Acompaño, la cual te brinda seguridad y confianza en los servicios de reclamo de medicamentos. Tenemos nuestra línea educativa que es Fora, en donde ofrecemos programas de educación formal y no formal, en metodología virtual y presencial en alianza con las instituciones educativas de alta calidad. Contamos con un club, nuestro Club TG es nuestro plan de fidelización. Ha sido creado pensando en el bienestar de nuestros clientes, en donde podrán disfrutar de distintos beneficios. Hoy en día contamos con un aliado en el plan referido, se trata de Leal. Es el plan de fidelización más importante de América Latina, donde nuestros clientes podrán disfrutar de más de 700 marcas aliadas, acumulando y redimiendo Leal Coins. El objetivo de este espacio es poder brindarles información acerca de los traslados de fondo privado a Colpensiones a menos de 10 años. Contamos con el apoyo del doctor Oscar Pardo, quien será nuestro conferencista el día de hoy. Les informo entonces el perfil. Él es economista con especialización en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de seguridad social, pensionales y traslados de régimen. Actualmente se desempeña como gerente regional de Cali, de la sucursal Cali de TG Consultores. Antes de cederle la palabra al doctor Oscar, quiero informarles que en la parte inferior de sus pantallas ustedes van a encontrar un botón para realizar sus preguntas, las cuales estaremos resolviendo a medida que avance la conferencia. También van a encontrar un botón de levantar la mano. Pues lo podrán usar al finalizar la charla para resolver algunas inquietudes en vivo. Si por alguna razón no alcanzamos a responder sus preguntas durante la conferencia, invitamos a dejar sus datos para que un asesor se comunique con ustedes posterior a la conferencia. Todos los micrófonos y cámaras estarán deshabilitados durante la charla para que no se presente ni se interrumpa la comunicación. Una vez pasemos a la ronda de preguntas, se indicará a la persona que realizará su pregunta y nosotros activaremos el micrófono. En este momento le cedo la palabra al doctor Oscar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lorena. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor, si el audio está bien? Sí, señor, te escuchamos muy bien. Vale, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y tal como lo indicó Lorena, les agradecemos pues la presencia a esta charla que esperamos sea primero de interés y que pueda ayudarles a solucionar muchas de las dudas o inquietudes que tengan. Como Lorena lo decía, al final de la charla vamos a hacer una sesión de preguntas. Pueden levantar la mano y tomar nota de las mismas y así les ayudamos a solucionar los temas al final. Entonces vamos a iniciar. La charla, como ustedes saben, se denomina Traslados de fondos privados a Colpensiones a menos de 10 años de la pensión. Siempre sabemos que en Colombia existen 2 regímenes pensionales a saber. Está el régimen de prima media con prestación definida, que es el que administra actualmente Colpensiones.
siempre hacemos la salvedad de que este régimen que administra Colpensiones lo administraba anteriormente el Seguro Social, y la figura que sucedió es que desmontaron el letrero del Seguro Social y montaron Colpensiones. No cambiaron leyes, no cambiaron normas, no cambió el régimen como tal. Lo que cambió fue el nombre de la administradora, que, valga la redundancia, hoy administra y vela por los intereses de las personas vinculadas al régimen de prima media. Dentro de Colpensiones, por decirlo, o mejor, en el régimen de prima media existe lo que denominamos la UGPP. La UGPP es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, que es una entidad inscrita al Ministerio de Hacienda, pero que también vela por las pensiones, o reconoce, decide las pensiones del sector público. Y adicionalmente tiene un poder de vigilar, de sancionar, de controlar todo el tema de los aportes parafiscales en la seguridad social. Esto traduce que la UGPP hoy en día es como la DIAN en el tema de las pensiones. Nosotros siempre recomendamos para ustedes, para las empresas independientes y familiares, amigos, que en cualquier momento que llegue un requerimiento de la UGPP, es importante dar una respuesta. Es importante asesorarse porque la UGPP, como lo indico, tiene un poder de vigilancia y de sanción monetaria, y pues hay que aprovechar las instancias que nos permiten para dar respuesta. Entonces, el régimen de prima media, como le decía, administrado por Colpensiones, y existe el régimen de ahorro individual con solidaridad, que actualmente es administrado por los fondos privados. Hoy en día existen 4 fondos privados, a saber que es Colfondos, Protección, Porvenir y Escandia, que hace unos días llamado Mutual, ha cambiado, pero son solo esos 4 fondos los encargados de administrar el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, es claro que en Colombia solo existen estos 2 regímenes pensionales. Entrando en materia, el régimen de prima media con prestación definida, que es administrado por Colpensiones, tiene unas características muy particulares y que lo diferencian del régimen de ahorro individual. La primera característica es que la pensión de las personas vinculadas en este régimen se calcula con el promedio salarial de los últimos 10 años y depende del número de semanas. En Colpensiones se están solicitando hoy en día 1.300 semanas y la pensión se calcula es con el promedio salarial. De pronto más adelante vamos a entender una de las diferencias más grandes que existen con el otro régimen. En el fondo, ¿la diferencia cuál es? En el régimen de ahorro individual es que cada persona, cada afiliado va a tener una cuenta de ahorro individual, y esa cuenta de ahorro individual se va a ver alimentada, por decirlo de alguna forma, con los aportes que se hacen a la seguridad social, unos rendimientos que generan esos aportes, un bono pensional y unos intereses de bono. Entonces, como ustedes pueden ver la gráfica, es como una bolsita de dinero donde las personas mensualmente depositan sus aportes de seguridad social, sea a través de su empleador o sea como independiente, y con esos aportes, más los rendimientos, más el bono, más los intereses de bono, que ahora les explicamos qué es un bono, llenan esa cuenta y con esos montos empiezan a manejar una pensión. Me devuelvo un poquito. Des en cuenta que en el régimen de prima media en ningún momento hablamos de rentabilidad, nunca se habla de dinero. Aquí en el régimen de ahorro individual siempre va a haber esa diferenciación que se va a manejar dinero, capital para el financiamiento de una pensión. En el régimen de ahorro individual, las edades para pensionarse son las mismas que en Colpensiones. En Colombia son las mismas edades tanto para los hombres como para las mujeres. Eso es, los hombres nos pensionamos a los 62 años y las mujeres se pensionan a los 57 años, con el cumplimiento de unos requisitos. Me está faltando una diapositiva. Bueno, con el cumplimiento de unos requisitos que, permítame con el cumplimiento de unos requisitos que son, por ejemplo, en Colpensiones son 1.300 semanas cotizadas que corresponden a 26 años de cotización. Entonces, la persona que cumple 1.300 semanas es porque cotizó 26 años. En los fondos son 1.150 semanas, son 23 años de cotización. Entonces ya estamos hablando que hay una diferencia muy marcada entre los dos. En Colpensiones se exigen más semanas que las exigidas en los fondos privados.
Las edades, como se ve en la gráfica, son las mismas. Mujeres 57, hombres 62. En Colpensiones existe la diferencia de los que les comentaba, que para calcular la pensión se promedia el salario de los últimos 10 años y se genera una tasa de reemplazo, que es un porcentaje que le van a dar a cada persona para pensionarse. En los fondos, en su cuenta de ahorro individual, van a tener un capital acumulado. La persona, o una pensión mejor de salario mínimo en los fondos privados, está costando hoy en día alrededor de 220 millones de pesos. Entonces, en los fondos no hacen promedio de salarios, no verifican nada frente al salario, sino determina su pensión de acuerdo al monto que cada persona tenga ahorrado. Lo pongo un poquito más claro. Una persona que quisiera comprar hoy una pensión, que ya cumplió la edad y quiere adquirir una pensión vitalicia, de un salario mínimo le costaría, por decirlo así, o localmente en el mercado, 220 millones. Eso tendría que tener en su cuenta para pensionarse con un salario mínimo, independientemente de los promedios salariales. ¿Ok? Aquí quisiera también aclarar un tema. En los fondos privados de pensiones, cuando hablamos de bonos pensionales, me voy a devolver un momento y me disculpan. Cuando hablamos de este bono en los fondos privados de pensiones, ese bono corresponde a aquellas personas que en algún momento de su vida laboral estuvieron cotizando a Colpensiones o al anterior Seguro Social, que como les dije al comienzo, es la misma entidad o es la misma régimen. Estas personas que estuvieron en Colpensiones o en el Seguro Social e hicieron más de 150 semanas de cotización, tienen derecho a un bono pensional. Eso traduce que ese bono o esas semanas se van a convertir en dinero para acumular el capital. Lo explico de otra manera. Las personas que ingresaron a la vida laboral y nunca estuvieron en Colpensiones, sino ingresaron al régimen de ahorro individual, no tienen bono. Entonces, esas pensiones solo se van a reconocer con los aportes y con los rendimientos que generan esos aportes. ¿Quiénes son los que pudieron haber tenido bono? Primero, los que estuvieron afiliados a Colpensiones y tenían más de 150 semanas. Personas que estuvieron en el sector público, que no estuvieron en Colpensiones sino con entidades públicas del orden nacional, territorial. Eso significa gobernaciones, departamentos, hospitales, ¿cierto? Colegios del orden territorial nacional, públicos, que no le cotizan al seguro, también genera un bono esos tiempos cotizados. Y lo llaman bono porque esas semanas hay que convertirlas en dinero o ponerles un valor monetario para que el capital que hablábamos aquí sume dentro de estos 220 millones en promedio que cuesta una pensión. ¿Ok? ¿Cuáles son las prestaciones económicas que reconocen en el sistema general de pensiones? Porque esto va para los dos. Tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el régimen de ahorro individual, las pensiones o los tipos de prestaciones económicas son las mismas. Una pensión de vejez, que es a la cual todos quisiéramos llegar, que es a la mayoría de edad, vuelvo y repito, hombres 62, mujeres 57, en Colpensiones tener 1.300 semanas, ¿cierto? En los fondos tener 1.150 y el capital acumulado para una pensión. Si digamos que en el fondo privado una persona cumple la edad mínima, cumple 1.150 semanas, pero solo tiene 100 millones o 120 millones, este fondo, por un régimen que se maneja, le pone la diferencia para que lo pensionen con un salario mínimo, ¿cierto? Entonces entra lo que llaman el fondo pensión de garantía mínima. Entonces siempre la persona va a estar cubierta, no necesariamente el que no reunió el capital, pero tiene las semanas y tiene la edad, no diga que no se queda sin pensión, va a recibir, pero tiene que verse cobijado por el fondo de pensión de garantía mínima. Entonces vamos a la vejez, que es uno de los tipos de prestaciones económicas. El otro es una pensión de invalidez, que todos los que estamos cotizando hoy en día, estamos aportando a la seguridad social, estamos asegurados por invalidez. Obviamente, con unos requisitos que vamos a analizar más adelante, pero es importante precisar también y aclarar que la pensión de invalidez y la pensión por muerte se reconocen igual en los dos regímenes. O sea, las condiciones para estas pensiones son iguales. La única que cambia es la pensión de vejez,
que hay una diferencia entre pensionarse en Colpensiones y pensionarse en un fondo privado, mientras que la pensión de invalidez y la pensión por muerte se reconocen igual en cualquiera de los dos regímenes. ¿Qué pasa si de pronto, como lo mencionábamos hace un momento, qué pasa si yo llego a la mayoría de edad o la persona llega a la mayoría de edad, pero no cumplió las semanas, hablando de Colpensiones, no cumplió las 1.300, llegó a 800 semanas o 900, la persona puede optar por seguir cotizando después de los 62 o los 57 años, si es hombre o mujer, hasta completar las semanas y conseguir una pensión de vejez. Pero desafortunadamente hay personas que llegan a la mayoría de edad, no pueden seguir cotizando, no tienen la capacidad económica, no tienen trabajo. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo que cotizaron? Ellos pueden pedir lo que se denomina en Colpensiones una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que es una prestación económica que reconoce la ley 100 del 93 en el artículo 37, y lo que hace es devolverle las cotizaciones que la persona hizo y con las cuales no iba a poderse pensionar porque no cumplía. Entonces le devuelven eso a través de una indemnización de aportes. Esta persona, obviamente, insisto, tiene que cumplir requisitos. La mujer, más de 52 años de edad; el hombre, más de 62 años. No cotizar las mínimas exigidas, perdón, o sea, significa que si la mujer o el hombre llegan a la mayoría de edad y tienen 1.300 o 1.400, no pueden decir, no, devuélvame. No, ya los pensionan. La condición es que no cumplieron las semanas mínimas. Y una tercera es que esa misma persona, como lo mencionaba, pues se declara sin posibilidad, perdón, de seguir cotizando. Porque si la persona puede hacerlo, pues digamos nosotros incluso como una firma experta en el tema pensional, siempre le recomendamos a las personas dentro de sus posibilidades económicas que continúen cotizando para recibir una futura pensión. Pero si no lo pueden hacer, pueden pedir esa devolución o esa indemnización, perdón, porque esa es la diferencia en Colpensiones. En los fondos se llama devolución de aportes o saldos. ¿Qué es la devolución de aportes y saldos por vejez? Pues es lo mismo, es una prestación económica que reconocen los fondos privados a las personas que no reúnen los requisitos. Insisto, ¿cuáles son los requisitos? Hombres 62, mujeres 57, menos de 1.150 semanas y no tener el capital mínimo para una pensión. Porque si la persona llega a tener más del capital mínimo, ya quedó cubierto por una pensión mínima, entonces no le devuelven tampoco. Pero el que no cumplió ese requisito, llegó a la edad, no tiene más de las 1.150 y no tiene el capital, pues puede optar porque le devuelvan los aportes. ¿Y qué le devuelven? Lo que está en su cuenta de ahorro individual. Entonces, eso no se pierde, como muchas personas piensan, no, yo coticé solo 5 o 6 años y ya tengo la edad, ¿eso no me lo devuelven? Sí, en Colpensiones se lo devuelven bajo la figura de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, y en los fondos privados o régimen privado de la devolución de aportes o saldos. Entonces aquí ya entramos ya habíamos hablado de las pensiones de vejez, vamos a entrar a un punto que son las pensiones de invalidez. Entonces, en las pensiones de invalidez hay una característica muy importante, y es que existe una pensión de invalidez de origen común y una pensión de invalidez de origen laboral. Obviamente que la de origen común está cubierta o por la del fondo privado en este caso, o por Colpensiones, dependiendo de dónde estén cotizando, y la de origen laboral iría a la administradora de riesgos laborales. Pero es importantísimo saber el origen de la invalidez, porque de ahí sabe uno el curso que debe surtir la solicitud. Yo no puedo invalidarme porque me caí laborando, porque en mi cuestión de trabajo tuve un accidente. Eso es de origen laboral y el responsable, la ARL. Pero si de pronto es de origen común, una enfermedad que no fue causada por un tema laboral, pues mi administradora de pensiones es la que entra a responder en ese caso. El monto de la pensión de invalidez, pues obviamente que depende de algunos factores, los cuales vamos a describir a continuación. Hay un grado de invalidez que corresponde a la pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? Esto está determinado por una Junta Nacional de Calificación, que esa junta determina ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
Y este porcentaje tiene que ser para declarar a una persona inválida superior al 50%. Esa es una de las condiciones que tienen que tener. O sea, que una persona que lo califique la Junta Regional y le dé una calificación del 45 no puede optar por la pensión de invalidez porque no superó el umbral que son el 50%. Entonces dice, en caso de que la pensión de invalidez oscile entre el 50 y el 65.99%, ¿cierto? Que dicen que es una invalidez de grado 1, el monto de esa pensión se va a liquidar con el 45% del ingreso base de liquidación. O sea, el IBL, el promedio de los últimos 10 le aplican el 45%. Y por eso es importantísimo ese grado de invalidez, porque de ese grado de invalidez depende el porcentaje que me vayan a aplicar a mí para mi pensión o para la pensión de la persona. En caso de que ese porcentaje de invalidez sea superior al 65.99% o superior al 66%, ¿cierto? Esa pensión se va a liquidar a partir del 54% del ingreso base. ¿Por qué decimos a partir? Porque también va a depender de unas semanas cotizadas en el proceso. Entonces, ese es el factor 2. Entonces, el factor 1, aclaro, es el grado de invalidez, que lo determina la Junta Regional de Calificación y la Junta Nacional, si es el caso. Y el otro factor son el número de semanas cotizadas. Este número de semanas cotizadas, en algún momento se ha verificado o se tiene que por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500 semanas de cotización, el porcentaje de liquidación incrementa en 1.5% y no puede ser superior al 75% cuando está entre el 50 y el 65.99%. Cuando es mayor al 66, ya pasa por cada 50 semanas, pero después de las 800 semanas. Y tampoco puede superar el 75. Cada 50 en el grado 2 de invalidez, ¿cierto? Va a aumentar en 2 puntos. En el grado 1 aumentaría 1.5. Hay que aclarar que no puede ser superior al 75% la pensión de invalidez, dependiendo de estos porcentajes, ¿cierto? Hay un punto que en las pensiones de invalidez tiene uno que tener muy claro y muy preciso cuál es la fecha de estructuración de la invalidez. ¿Qué es la fecha de estructuración de la invalidez? Es el momento en el cual el médico laboral o la Junta Regional determina que la persona es inválida. Puede ser una persona que venía con unas patologías presentes hace muchísimo tiempo, pero debido a esas patologías más unas adicionales, un día en determinado es inválido. Entonces hay pensiones que hoy determina la Junta Regional que la invalidez fue hace 4, 5 meses, 1 año o 2 años. A partir de esa fecha, la persona se declara como inválida y a partir de esa fecha tiene que tener 50 semanas de cotización, ¿cierto? En los últimos 3 años, que es otro condicionamiento que tiene. Pero es clave la fecha de estructuración de la invalidez. Es importantísimo conocer esa fecha de estructuración y la determina, insisto, el médico laboral. ¿Por qué? Que hay que aportar en una pensión de invalidez, pues toda la historia clínica de la persona. Hay que entregar la historia clínica. Nosotros cuando revisamos casos en algunas empresas que nos contratan para esa revisión o la persona de forma independiente, siempre le recomendamos que tiene que tener su historia clínica muy bien actualizada y muy bien presentada. Y adicional a eso, conocer todas sus patologías. ¿Por qué? Porque cuando lo va a calificar el médico laboral, él revisa la historia clínica y empieza a determinar por patologías y esas patologías le pueden ayudar a incrementar el porcentaje para el grado de invalidez. Entonces, no es solo presentarse, perdóneme por presentarse, porque si se presenta y no alcanza el 50% y dentro de los 10 días no apela, le toca esperarse 1 año más para volver a presentar. Entonces, si la persona efectivamente tiene una condición de invalidez, pues va a verse abocada a que va a tener que esperar 1 año más con un estado, pues, de salud deteriorado y no va a poder conseguir pronto su pensión. Y a partir de eso, la fecha de estructuración de invalidez es cuando determina cuándo la persona está inválida y que tiene que tener 50 semanas
en los últimos 3 años, desde la fecha de estructuración hacia atrás. Entonces, por eso es importante, obviamente, conocer la fecha de estructuración. Insisto, la entrega al médico laboral o la Junta Regional de Calificación cuando entregan el grado de invalidez. Entonces, estas pensiones de invalidez, dependiendo del origen, que lo habíamos dicho anteriormente, origen común o origen laboral, tiene unas características especiales que fueron las que se comentaron acá. Hay unas pensiones de sobrevivencia que es por la muerte, que ahorita vamos a ver, del afiliado o muerte de un pensionado. Entonces dice, las normas aplicables y los derechos en el sistema con respecto a la muerte son esencial los mismos estados en el régimen en el otro. Lo que yo decía al comienzo, la pensión de sobrevivencia y la pensión de invalidez se reconocen en los dos regímenes de la misma forma, ¿cierto? No es que sea distinto, se reconocen iguales en los dos regímenes. La que cambia es la pensión de vejez. Dice, ¿cuáles serían los requisitos para obtener una pensión de sobrevivientes o una sustitución pensional? Entonces, ¿quiénes tienen derecho? Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca. Vea que es claro, riesgo común, porque estamos hablando de una pensión ante el fondo privado o ante Colpensiones. Si fuera laboral, toca de nuevo ir a la ARL. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiera cotizado 50 semanas de los últimos 3 años inmediatamente a la fecha del fallecimiento. Entonces, también es importante, muchas personas deciden, por lo que sea, por necesidad, otras personas lo hacen por evadir, no cotizar. Dice, yo no cotizo porque esa plata que estoy invirtiendo, pues a mí me falta muchísimo tiempo. Y esa persona deja de cotizar y le pasa algo, una invalidez, una sobrevivencia, no va a quedar cubierto. Entonces, perdió. ¿Quién? Si fallece, pues sus beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los beneficiarios en caso de una pensión de sobrevivientes? Los primeros, en este grado, sería esposo, esposa, compañera o compañero permanente, ¿cierto? Hijos hasta los 25 años que estudien de día. Si el niño o el joven llegó a los 18 y empezó a trabajar, ya no tiene el derecho y no lo cubre. Es hasta los 25 años. En el caso en que no exista ni esposa, ni hijos mayores de los 25, el beneficiario siguiente puede ser o serían los padres, ¿cierto? Pero ahí va con una condición, que los padres dependan o demuestren la dependencia económica. Siempre doy un ejemplo. Si los papás o uno de los papás o el papá que lo sobrevive quiere pedir la pensión, pero ahorita que el papá es pensionado, no tiene derecho, porque su papá no dependía o el papá no dependía económicamente. Entonces, tiene que demostrar dependencia económica. Y me faltó uno es el hijo incapacitado, ¿cierto? Que dependa económicamente del fallecido. No importa la edad. Si el niño, la persona, el adulto es una persona inválida, discapacitada y dependía económicamente del fallecido, esa persona tiene derecho, ese hijo tiene derecho a la pensión también. Entonces están los esposo, compañera, compañera, hijos hasta los 25 años, hijos inválidos que dependan económicamente del fallecido, padres que dependan económicamente del fallecido, pero pongamos el ejemplo de que no exista ni esposo, ni esposa, ni hijos, ni padres, ni hijos inválidos. Seguiría un hermano inválido, pero la condición es que dependa económicamente del fallecido. Esa dependencia económica la menciono mucho porque en el primer grado, que es esposo, esposa o compañera o hijo hasta los 25, no le exigen dependencia económica. Eso significa que si la esposa trabaja, tiene pensión, no pasa nada. No pasa nada para ella. Al hijo, pues obviamente tienes que estar cotizando. Pero de ahí para abajo, hijos inválidos, dependencia económica. Mayores de 25, dependencia económica. Padres, dependencia económica. Hermanos, dependencia económica. Entonces vienen como con esos requisitos que serían los beneficiarios. Dice, ¿cuál es la cuantía de la pensión de sobrevivientes? Entonces, el primer caso, y voy a tratar de explicarme, dice, en caso de muerte del pensionado, la cuantía de la pensión será el 100% de la pensión que él disfruta. Aclaro, es distinto cuando fallece un pensionado que cuando fallece un afiliado.
cuando fallece el pensionado, sus beneficiarios, los mostramos ahorita, y el que quede beneficiario, va a recibir la misma pensión que el señor fallecido estaba recibiendo, o sea, el 100%. Pero en caso del afiliado, la pensión dependerá de las cotizaciones que haya efectuado, que es el promedio salarial de los últimos 10 años, entonces sí, ahí sí varía, depende de lo que esté cotizando. Entonces la diferencia es muerte de un pensionado o muerte de un afiliado. El pensionado al 100%, el afiliado, pues depende de las cotizaciones y de las semanas y las cotizaciones que la persona, el afiliado, haya realizado. Aquí hay un punto que nos va a dar pie para determinar los traslados y lo que llamamos digamos, una brecha pensional. En Colombia, todos los pensionados y todos los que futuramente recibiríamos una pensión, tenemos que tener claro que nuestro sueldo siempre va a estar por encima del valor de la pensión que recibamos. Entonces, yo hoy me gano 10 millones, ejemplo, mi pensión siempre va a estar por debajo de esos 10 millones dependiendo el régimen donde me pensione. Entonces, le llamamos una brecha pensional, es al valor que yo realmente estoy percibiendo como ingreso versus lo que voy a recibir como pensión, que es un vacío, o mejor, como el nombre lo dice, una brecha, la diferencia entre lo que yo me voy a recibir. Por eso es importantísimo hacerse una educación pensional, lo que nosotros llamamos una preparación de prepensionados, que significa que la persona 3, 4, incluso 5 o 6 años antes de completar los requisitos de pensión, tiene que psicológicamente empezarse a preparar. ¿Por qué psicológicamente? Cuando estamos acostumbrados todos los días a estar en una rutina de ir a la oficina, los compañeros de la oficina, las reuniones de la oficina, las reuniones de fin de año, salir a vacaciones, volver a trabajar, esa rutina se acaba. Entonces hay un tema psicológico que puede afectar al pensionado. 2, el tema de la brecha pensional, que es, yo tengo que empezar financieramente a organizar mis finanzas para que esa brecha no me vaya a golpear, ¿cierto? Entonces uno le procura decirle a las personas que están próximas, no se endeude, empiece a pagar, procure pagar, porque cuando usted se pensione, se le va a reducir su salario o sus ingresos. Y más, cuando uno se da cuenta que la diferencia de la pensión, si estoy en un fondo privado, va a ser esa brecha mucho más grande que la que estuviera en Colpensiones en la gran mayoría de los casos. No es en todos, pero sí hay una diferencia muy marcada entre la pensión. Entonces, si yo recibo una buena pensión en Colpensiones, pues mi brecha va a ser un poquito más corta, más pequeña. Pero si estoy en un fondo y mi pensión está por debajo, pues entonces mi brecha va a ser más grande, ¿ya? Entonces, en este modelo de los prepensionados, uno siempre les procura decir, ojo con el tema económico, empiecen a prepararse, empiecen a organizar desde ya sus finanzas para que a futuro, pues esta brecha no los golpee o se preparen para recibir esa brecha. Pueden haber muchos mecanismos para cubrir las brechas, ahorros adicionales, de pronto finca raíz, pensiones en el exterior, no sé, pero siempre en Colombia, yo me atrevería a decir que en el mundo entero, siempre hay una brecha pensional entre lo que yo recibo antes de pensionarme y lo que recibo en mi pensión. Entonces, por eso es bueno, primero, asesorarse muy bien de los expertos para ver cómo va a ser mi situación pensional y cómo me tengo que preparar. Si en el fondo donde estoy o en el régimen donde me encuentre, mejor lo digo así, en el régimen donde me encuentre, es mi mejor opción para pensionarme. Si ese régimen sí me está dando la posibilidad de pensionarme como tiene que ser y mirar que esa brecha no me vaya a afectar a futuro. Entonces, la brecha particularmente la definimos o la explicamos de esa manera. Entonces, aquí hay un punto que hablamos que serían los traslados de régimen. Entonces, régimen de prima media, régimen de ahorro individual. Porque hay un condicionamiento en esos traslados. No es que yo pueda de buenas a primera trasladarme de uno al otro. Pero nosotros preparamos una línea de tiempo, ¿cierto? En una gráfica para explicar cómo empezó a funcionar esa línea de tiempo. Cuando nace la Ley 100 de 1993,
que nació el 1 de abril del 94 y nacen los fondos, ¿cierto? A partir de ese día ya existen los dos regímenes. O sea, a partir del 1 de abril de 1994, con la ley 100 del 93, nace el régimen de prima media, conocido como régimen de prima media, y el régimen de ahorro individual. Entonces empiezan a haber unos condicionamientos a través de la ley 6 que dice, para que usted se pueda trasladar entre regímenes, en esa época tiene que esperar 3 años de cotización, de afiliación, perdón. O sea, yo me afilio a un fondo privado y para poderme devolver a Colpensiones tendría que esperar 3 años calendario para retornar. O viceversa, me afilié a Colpensiones, en ese entonces Seguro Social, tendría que esperarme 3 años calendario para irme a un fondo privado. Existía un retracto que en algún momento por un decreto fue determinado y dijo, vea, aprovechen hasta el 31 de diciembre de 1996 y trasládense los que quieran, no importa el tiempo que lleven. Esa fue una modalidad de retracto masivo. Pero hay un retracto por medio del cual yo tengo 5 días para retractarme de mi afiliación. Me explico, yo me afilio y firmé y fui y lo radiqué. Cuando llegué a la casa, me senté y escuché la conferencia de TG Consultores y me di cuenta que el régimen donde me había ido no me convenía. Entonces, tengo la posibilidad de hoy a 5 días para ir y decir, venga, me retracto, yo no me quiero afiliar allá. No me conviene, por lo que analicé, revisé. Entonces, si no hago eso en 5 días, le toca esperarse los 3 años de esa época. ¿Por qué digo de esa época? Porque luego, con la ley 797 se crea ya son 5 años, como está vigente hoy. Hoy en día una persona que quiere trasladarse tiene que esperar 5 años. Yo hago la salvedad, son 5 años calendario, no son 5 años de cotización. O sea, yo pude afiliarme hace 5 años, pero solo coticé 2. Listo. Yo ya cumplí en calendario los 5, me puedo trasladar. Entonces cambió la figura de 3 antes del 2003 a hoy en día, que perdura y que es actual, que serían 5 años, ¿cierto? Pero la ley trajo una talanquera, una traba, un condicionamiento especial, que es el que hoy en día tiene muchas personas muy preocupadas. Y es que indicó que los traslados, o mejor, lo dice aquí, que la prohibición, o creó una prohibición de que las personas que contaran con más o estuvieran a menos de 10 años para el requisito de la edad no se podían trasladar. Me enredé un poquito, aclaro, las mujeres mayores de 47 y los hombres mayores de 52 años ya no pueden trasladarse. La ley lo dice, la norma lo dice, personas que le falten menos de 10 años para el cumplimiento del requisito de la edad. No es de semanas, no, es la edad. Entonces, explico nuevamente, mujeres que ya cumplan 47 y hombres que ya tengan 52 no pueden trasladarse. ¿De dónde? Si están en un fondo, les tocó quedarse en el fondo. Si están en Colpensiones, les tocó quedarse en Colpensiones. Entonces empieza otra figura adicional dentro de la ley 797 del 2003 que genera la prohibición para trasladarse entre regímenes a aquellas personas que les falte menos de 10 años. Entonces, quiero hacer un paréntesis importante si dentro de las personas que nos están escuchando hoy tienen amigos, familiares o ustedes mismos, están próximos a cumplir esas edades, a entrar dentro de últimos 10 años, tienen que asesorarse muy bien. Y hay un tema que creo que sale más adelante y es la famosa, hoy se llama la doble asesoría. Resulta que hace muchísimos años las personas, nosotros y todo el mundo, determinaban los 5 años, decían, vamos a trasladar, iba y firmaba un formulario a otro fondo y lo recibían. O viceversa, estoy en Colpensiones y me quiero ir a un fondo y lo firmaba y ya, pasaban los 5 años y me trasladaba. Pero hoy, por unos problemas que vamos a ver y por estas diferencias de pensiones entre una y otra, existe la doble asesoría. Significa que las personas tienen que necesariamente solicitarle a su fondo que le dé una asesoría de por qué me debo de quedar en el fondo e ir a Colpensiones y pedir una asesoría de por qué me conviene ir a Colpensiones. Y con esas 2 asesorías, la persona toma la decisión de quedarse donde está o trasladarse. Obvio,
Si ya tiene más de 47 o más de 52, ya no le sirve, ya no hay doble asesoría, ya no hay poder por la ley que le permita el traslado. Dice, nosotros nos hacemos la pregunta y se las hacemos. ¿Qué sucede si estoy a menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión? Entonces, si yo lo contesto, lo contestaría con la anterior. Pues no me puedo trasladar, porque la ley no me lo permite. Pero viene el problema, que me di cuenta hoy, cuando tenía 57 años, siendo un hombre, que definitivamente mi pensión en el fondo no me convenía. Que a mí la conveniencia del traslado era haberme estado en Colpensiones. Entonces, nació hace mucho tiempo un proceso de demanda que se llama nulidad de traslado y tiene que ser a través de un proceso de demanda ante unos jueces laborales, ¿cierto? Hay antecedentes que ya nos permiten presentar estas demandas y con éxito lograr ese traslado, pero a través de la demanda. Porque como lo mencioné anteriormente, la ley ya no permite ni nos deja realizar el traslado si estamos a menos de 10 años. Si miramos la pirámide de la base a la cúspide, viene radicación ante los jueces laborales, va a un tribunal de Bogotá, sala laboral. Bueno, aquí dijeron Bogotá, pero puede ser Bogotá, Cali, depende la ciudad donde se presente la demanda, pero hagamos el ejemplo de que estamos en Bogotá, pues sería sala de tribunales, la sala laboral, la Corte Suprema y una sentencia de esa Corte Suprema. Ya estos son antecedentes de sentencias de la sala laboral en los cuales se han ganado las demandas y ha permitido que la persona vuelva a Colpensiones, que era en realidad el fondo que le convenía. Entonces uno dice, ¿por qué sé que me conviene? Ahí es cuando uno hace primero un análisis pensional, una revisión, un cálculo actuarial y le determina a la persona qué hubiera pasado si usted hoy en día se fuera a pensionar en Colpensiones en un fondo. Entonces uno hace una proyección financiera matemática y unos cálculos actuariales donde le fija y le dice, vea, su pensión en Colpensiones hubiera sido esta versus lo que le está ofreciendo, le va a ofrecer el fondo, y es cuando la gente dice, no me conviene, ahí pueden haber diferencias hasta de un 50-60% entre una pensión y otra. Entonces aquí hablamos de la famosa brecha. Entonces voy a recibir en un fondo, todos estos son ejemplos, un salario mínimo, pero con las mismas condiciones laborales que tenía en mis cotizaciones. Si las hubiera hecho en Colpensiones, puedo tener 5 salarios mínimos. Entonces la gente se angustia cuando va a recibir su pensión y dice, no, a mí no me conviene. Pero como la ley no me deja trasladar, entonces, ¿qué voy a hacer? Inicio un proceso de demanda. ¿Con quién? Les recomiendo a Teje Consultores. Nosotros le ayudamos con ese proceso de demanda. Hay unos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral que determina o nos da como los parámetros, y esto es bueno si ustedes quieren entender mejor el tema de por qué se demanda y cómo podemos demandar y cómo se ganan, entre comillas, las demandas, hay que revisar primero el tema de cómo fue usted afiliado. Me explico, la persona cuando se afilió a un fondo, aunque no lo crean, desde la ley 100 hay un decreto en el año 93-95 que hablaba que la persona tenía que ser asesorada. Nadie aplicó eso. No, así hubiera sido en el año 95-96, tenía la obligación el asesor del fondo de asesorarlo. Suena redundante, pero así es. El asesor tenía que asesorarlo y explicarle claramente usted qué condiciones iba a tener por trasladarse al fondo. Explicarle cuáles iban a ser su modalidad de pensión, cuál iba a ser su pensión, y que usted con esa explicación hubiera tomado una decisión concienzuda del tema. Entonces, por eso llamamos antesala a la afiliación. Desafortunadamente, por lo que nosotros hemos podido evidenciar en los procesos, ningún fondo prestó la debida asesoría. Los afiliaron porque los asesores de esas épocas recibían comisión por afiliación y a ellos les interesaba era conseguir afiliados. Y era muy atractivo, digámoslo abiertamente, para nosotros o para el público en general, decir que yo iba a tener una cuenta de ahorro individual, decir que yo me podía pensionar cuando yo quisiera. Las pensiones en los fondos privados son de retiro programado, pensiones anticipadas, pensiones de retiro programado con renta vitalicia.
obviamente que cuando a uno le muestran esas modalidades de pensión, que Colpensiones no la tiene porque Colpensiones solo tiene una, vejez y ya, mientras que los fondos me ofrecen 3, 4 distintas, uno dice, oiga, buenísimo. Pero las condiciones era cómo consigo eso, no se lo explicaban. ¿Cómo se consigue? Teniendo muy buen capital ahorrado. Ojalá que el bono que le dieran de Colpensiones o de una entidad pública incrementara esa bolsa, ¿cierto? Acrecentara todo el tema del valor, pero la gente no lo conocía, solo le decían ese. Y otra figura que en algún momento pudieron haber utilizado en esta mala asesoría era indicar que el Colpensiones o en ese entonces el Seguro Social se iba a acabar. No, es que el seguro ya se acaba, es que ustedes van a perder su pensión allá, aquí puede pensionarse anticipadamente. Entonces esa antesala de la afiliación es muy bueno o es importante recibirla. Se habla, los fondos se defienden en algún momento de que la persona cuando firmó su formulario, ¿cierto? Tácitamente aceptó las condiciones del régimen de ahorro individual. Pero resulta que ya las salas de la Corte dicen, no, esa afiliación es meramente un acto por medio del cual yo me afilio, pero no significa o no está diciendo que a mí me asesoraron. Entonces, eso se revisa. Se revisa que haya recibido la persona afiliaciones posteriores, porque resulta que los fondos en algún momento sí se dieron cuenta, en algunos casos, y le decían a la persona, mire, ojo, porque usted sí efectivamente le conviene más estar en Colpensiones que en un fondo, aproveche y traslade. Entonces toca mirar si a la persona sí lo asesoraron, porque si lo asesoraron posteriormente, no es que no sirva para demanda, sí sirve, pero genera una duda dentro del proceso ante un juez y ante la misma sala, porque sí recibió una asesoría, entonces se supone que sí era consciente de lo que había hecho en X momento, aunque la Corte y los fallos que han salido de la Corte siempre determinan que es al momento de la afiliación, la primera, no las afiliaciones o las asesorías posteriores. Y tampoco importa que yo me haya trasladado entre fondos, porque mucha gente empezó, estoy en Porvenir, me voy para Colfondos, después de Protección, después vuelvo a Porvenir. No entendemos el por qué, les parecía atractivo un fondo que era más organizado, o alguno le dio una sanduchera, después un amigo entró a trabajar a otro fondo y decidió hacerle el favor al amigo de afiliarse, y uno encuentra que rotaron. Eso tampoco implica o daña un proceso de esos. Es deber de la información que al asesor hubiera asesorado lo que yo les decía hace un momentico. Hay un punto que lo voy a leer textualmente porque los abogados lo ponen así, dice, es que la nulidad o ineficacia del traslado aplica para todas las personas con expectativa legítima o no, con transición o no, pensionados o no. Esa expectativa legítima, ¿qué puede significar? Existen unas personas que están en un régimen de transición y por los cuales estas personas en Colpensiones se han podido pensionar con unos porcentajes más altos de pensión. Digamos, hoy en día, una persona en Colpensiones, si se va a pensionar, inicia su porcentaje entre un 60, máximo un 80%. No puede superar el 80%. Entonces, ¿qué hace Colpensiones? Promedia los últimos 10 años, 1.300 semanas, por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, ¿cierto? Le va a dar 1.5% más del porcentaje y empieza a subir. Entonces, 1.350, 1.5. 1.400, 1.5. 1.450, 1.5 más. Hasta 1.800 semanas y hasta el 80. Pero uno diría que todo el mundo que llegue a las 1.800, ¿cierto? Se pensione con el 80. No, porque es una fórmula inversamente proporcional el cálculo de la pensión. Significa que la persona, si llegó a 1.800 porque tiene 1.800 semanas porque tiene el 80, el promedio de los salarios, y si su salario es alto, ese porcentaje lo tira abajo. Significa, fórmula inversamente proporcional, a mayor salario el porcentaje baja, a mayor semanas el porcentaje sube, entonces oscila. Entonces, por eso una persona de salarios altos o de topes salariales puede llegar a tener incluso hasta el 57% del promedio de los últimos 10 años, ¿cierto? Entonces, la expectativa legítima, ¿qué es? Ah, no, es que era una persona que no tenía el 50% de la pensión, tenía el 60%, eso no tenía nada, solo tenía 10 semanas cotizadas en Colpensiones. No había una expectativa cumplida, no había nada legítimo, nada. Así tenga una semana cotizada en Colpensiones,
puede presentar, por eso lo dice, o no, o con transición o no. No importa si yo me había beneficiado del 90% de mi pensión porque estaba en régimen de transición, que la transición ya se acabó desde el 2014, o no, no importa, la puedo pasar. Ah, que soy pensionado, porque resulta que mucho pensionado recibió su pensión, como que se durmió, por, digámoslo de alguna manera, y dijo, no, pues eso es lo que me tocó. Y va a mirar hoy y dice, oiga, voy a TG, TG me dice, no, mire, usted si se hubiera pensionado con Colpensiones no tenía 1.000.000, usted hubiera tenido 5, 4. La persona dice, ay, ¿yo qué puedo hacer si ya estoy pensionado? También podemos presentar la demanda así la persona ya la hayan pensionado en el fondo privado. Otro punto clave en estas demandas de nulidad es que nosotros no seríamos los responsables de probar que lo asesoraron o no. La carga de la prueba de la asesoría le corresponde a los fondos que fueron demandados. ¿Significa eso que si a mí me afilió Protección, Scandia y cualquiera de ellos me tienen o nos tienen que demostrar que a usted lo asesoraron? No es obligación de nosotros buscar la prueba y que eso es buenísimo. Uno le dice al juez, pruébeme que asesoraron al cliente. Obviamente en el 99% de los casos no hubo asesoría. Entonces la carga de la prueba de que lo asesoraron se lo dejamos a los fondos privados. Lo que dije anteriormente, la firma del formulario no es una prueba suficiente para demostrar que existió o no un consentimiento informado. O sea, que a mí me asesoraron. Entonces los fondos aducen y dicen, no, es que él me firmó el formulario, por consiguiente él conocía. No, no señor, usted tuvo que, demuéstreme que lo asesoró, no solo con el hecho del formulario. Aquí dice, una de las formas de atender o violar los derechos de los trabajadores a una afiliación libre es no suministrarle la información necesaria, suficiente y objetiva sobre las consecuencias de su traslado de régimen pensional. Esto lo indica un fallo de la Sala Laboral, que es el 4360 del 2019, de muchos fallos que ya han habido positivos. Y otra forma, digamos, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí nunca hemos hablado de engaño, porque es que el engaño ya no se maneja dentro del proceso de demanda. Uno no habla de engaño, sino de una no asesoría, de una mala, incluso de una mala asesoría, porque dentro de los procesos de demanda también uno puede decir, es que la persona conociendo no me explicó. Él debía y estaba en la obligación. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que es estudiada, puede ser una persona, un ingeniero, un arquitecto, un economista, incluso un mismo abogado, pero que su rama del derecho se fue por otro lado y no por los temas pensionales. Cuando va donde un asesor, ese asesor tenía la obligación de explicármelo, no asumir que porque yo era estudiado, tenía un PhD, un doctorado, ya lo sabía. Él tiene la obligación. Entonces, el hecho de quedarse callado también se considera dentro del proceso, porque si es una persona capacitada y idónea, tenía la obligación de asesorar. Esto se maneja, esta sala habla de unas etapas, de 3 etapas, este fallo de la Sala Laboral, el 14, que dice lo primero, debe suministrar información necesaria y transparente dentro del proceso de asesoría. Saber y conocer a plenitud las consecuencias de la decisión de trasladarme, lo que les he venido diciendo. Si yo me firmo y me traslado es porque conocía, porque me asesoraron, no me asesoraron. La segunda etapa es el deber de la asesoría y un buen consejo. Insisten en que la asesoría era obligatoria y que la tenían que hacer. Y que la información en esta segunda etapa era cierta, suficiente, clara, ¿cierto? Que me permitiera definir y determinar las características de uno u otro régimen. Yo lo pongo en ejemplo. Si yo en el comienzo de la conferencia les digo, o les dije, la pensión en Colpensiones se calcula con el promedio de los últimos 10 años y les dan un porcentaje entre el 60 y el 80 dependiendo del número de semanas. Ustedes dicen, si yo siempre me he ganado el mínimo, me fui con el mínimo. Pero si mis promedios han sido 3, 4, 5 millones, va a ser buena mi pensión, porque está por encima del 60 y puede llegar al 80 dependiendo las semanas. Pero me voy al fondo y me dicen, no, es que no depende de sus salarios. Usted se estaba ganando 5 millones de pesos mensuales, pero ahorita que usted alcanzó a ahorrar 200 millones dentro de su vida laboral, se va con un mínimo. Les garantizo que si a ustedes les explican unas condiciones como esas, o a nosotros, pues ¿quién se va a afiliar? Una condición de esas nadie lo haría. Entonces, por eso ellos dicen que también en el momento de la afiliación, porque ha pasado, le hicieron proyecciones a las personas erradas, perdón.
Entonces le decían una cosa que al final del ejercicio no era. Entonces eso también afectaba la toma de decisión. Y el deber de la doble asesoría como una tercera etapa, que ya lo habla la ley 1748 del 2005, que les comenté hace un momento, que es esta, la doble asesoría. A partir del 1 de octubre, perdón, voy a hacer una salvedad. ¿Por qué nace la doble asesoría? Pues debido a todas estas demandas que se empezaron a venir y empezaron a demandar a los fondos y el gobierno se dio cuenta y los fondos saturados de demandas y perdiendo, dijeron, tenemos que frenar, cortar en algún momento para que no sigan demandando a futuro. Entonces dijeron, asesoremos, tenemos la doble asesoría. Entonces ahora sí lo están aplicando. Todo el colombiano que se quiera trasladar hoy, vuelvo y repito, de Colpensiones a un fondo o de un fondo a Colpensiones, debe hacer la doble asesoría. A partir del 1 de octubre del 2016, para las mujeres que tenían 42 y los hombres 47 años, al momento de solicitar la afiliación. Entonces, solo para ese grupo de personas. A partir del 1 de enero del 2018, para las mujeres que tuvieran 37 y los hombres 42. A partir del 1 de octubre del 2008, para todos los afiliados sin importar su edad. Entonces, ¿qué significa? Todo el que quiera ejercer su derecho de traslado, si ya pasó los 5 años de permanencia, cumplió, debe solicitar la doble asesoría o no lo dejan trasladar. Entonces, con esta doble asesoría, y es por eso la ponemos aquí o la mencionamos, los fondos ya se están curando en salud de que no vayan a cometer más errores por no asesorar en el momento del traslado. Porque incluso, aunque no lo crean, hay personas que les convenía más estar en un fondo privado y por la mala asesoría les tocó quedarse en Colpensiones también, aunque es mínimo. No conozco aún demandas en contra. O sea, que yo me quiera devolver al fondo porque me convenía. Todavía no han salido, pero pueden haber muchos casos que les convenía. Esa es otra cosa, señores y señoras, es si una persona quiere trasladarse hacia la doble asesoría, también tiene que asesorarse de un tercero. Es importante hacerlo. Es conocer todo. ¿Por qué? Si a nosotros nos hacen la consulta, para nosotros la finalidad es que usted tome una buena decisión al momento de trasladarse. A nosotros no nos interesa un fondo o Colpensiones. Nos interesa que la decisión que usted tome lo haga bajo el conocimiento exacto, bajo unas premisas que se van a revisar, perdónenme un segundo, bajo unas hipótesis que nos van a permitir determinar si le conviene o no el traslado, ¿ya? En los fondos le dicen solo una, ¿ya? ¿Le sirve o no le sirve? Nosotros podemos hacer escenarios variados. ¿Qué pasa si cotizo 2 años más? ¿Qué pasa si los últimos 5 años incremento mi pensión? ¿Qué pasa si tengo aportes en el exterior? Porque las personas que están en el exterior, hay convenios con España, Chile, Brasil, creo que está otro, que cotizaron allá, pueden traerse los aportes y pensionarse aquí en Colombia, ¿ya? ¿Qué pasa si soy colombiano en el exterior y cotizaba? Pues todas esas premisas suman para ayudarles a tomar una buena decisión. Entonces es importante no trasladarse porque el compañero, el amigo, el vecino le dijo, ay, a mí me fue lo más de bien con la asesora que me atendió, yo me trasladé, me atendió súper y a mí me conviene. En realidad, uno no puede compararse con ninguna persona. Cada uno de nosotros en nuestro proceso pensional somos un mundo único. ¿Por qué? Para yo determinar mi traslado tengo que ver, suena chistoso, pero es la verdad, mi edad, el género, mi núcleo familiar, mis condiciones laborales, mis expectativas de vida, mis ingresos. Todo eso depende de una buena asesoría al momento de trasladarse. Bueno, les comparto nuestros contactos en la ciudad de Cali, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y una línea de WhatsApp, nuestra página web tgconsultores.net. Obviamente nuestra primera consulta y las consultas que nos hagan son totalmente gratuitas. Siempre van a estar acompañadas estas consultas por personas expertas y que conocen muy bien todo el tema pensional que es muy grande y que en muchas ocasiones de pronto desconocen, pero pueden contar con una firma que está certificado por el Sistema de Gestión de Calidad, cuenta con 16 años de experiencia en el mercado, cuenta con líneas
como les estoy mencionando, de asesoría, un call center a través del WhatsApp. Nos pueden consultar o seguirnos por las redes, por Facebook, por Twitter, por Instagram. Bueno, en TG, en YouTube tenemos varios videos que pueden consultarnos y obviamente invitarlos, como lo colocamos aquí, a nuestra página web para todas las consultas que requieran. Pues en este momento aprovechamos, pues voy a dar vía de pronto al tema de las preguntas. Si Lorena me colabora, por favor. Claro que sí, doctor Oscar, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar algunas de las preguntas, por lo cual les pedimos el favor de que pueden dar clic en el botón levantar la mano, como les comentamos al inicio. Vamos a intentar dar paso a la mayoría de preguntas. Si por algún momento pues no alcanzamos a darles a todos la respuesta a sus dudas, a sus consultas, es necesario que por favor nos dejen sus datos. En este momento tenemos un espectador, doctor Oscar, se llama el señor Javier López Flores. Señor Javier, muy buenas tardes. Por favor, desactive su micrófono. Señor Javier. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, señor Javier. ¿Cómo está? Bien, usted, doctor, muchas gracias. Doctor, una consultica. Mire, yo tengo 54 años, tengo 1050 semanas, estoy cotizando en Porvenir. ¿Lo del ejército sirve digamos, para acumular semanas? Sí, señor, claro, lo del No. servicio militar. Sí, señor. Sí, señor, ese tema sirve. Usted tiene 54 años y me dice que está en Porvenir, ¿cierto? Sí, señor, pero con la idea de pronto de un traslado a Colpensiones, ¿no? Sí, eso le iba a preguntar y perdóneme que aproveche el escenario, pero sería importante que se contacte con nosotros o internamente nos dé su número telefónico. Como lo mencionamos anteriormente, no tiene ningún costo la cita, la asesoría. Podemos revisar el tema si le conviene retornar o no a Colpensiones, que es el primer paso que hay que tomar, es mirar si sí le conviene y revisar todo el tema de su historia laboral para ver la conveniencia de presentar o no una demanda. Pero sería bueno, señor Javier, que nos contactara. Como le digo, no tiene ningún costo y le podemos ayudar en una toma de decisión. Si al final, ¿de qué ciudad se conectó, perdón? De Yopal Casanare. Ok. Sí, igual las demandas no necesariamente, nosotros estamos llevando demandas de España, de Estados Unidos, sin que la persona venga hasta Colombia, pues incluso de ciudades estamos llevando, la persona no tiene que trasladarse, pero insisto, lo primero que tenemos que hacer es revisar su caso, que nos dé la oportunidad de revisar su historia. Si usted no tiene la historia completa, lo asesoramos para que cree las claves en Colpensiones, en el fondo privado, y poder tener toda la información necesaria para la toma de la decisión. Doctor, otra preguntita. Doctor, una pensión vitalicia, ¿a quién pasa? ¿A qué otra tercera persona pasa una pensión vitalicia? Yo lo decía y lo mencioné al comienzo, era primero, el primer beneficiario, los primeros beneficiarios mejor, son la esposa, esposo, compañera o compañera permanente. Digamos, si usted tiene una esposa, una compañera que demuestre la convivencia con usted, tendría derecho. Si tiene hijos menores de 25 años y que estudien de día, ellos serían. Si no tiene esposa, si no tiene hijos, pues sería un hijo inválido mayor de 25, si no sus padres, si viven y dependen económicamente de usted. Hay que revisar cuál sería el núcleo familiar y a cuál le permitiría acceder como beneficiario de la pensión. Esos beneficiarios es para los dos regímenes. Bueno, señor Javier, no importa usted dónde esté, Colpensiones o el fondo privado. Doctor, disculpe, lo que pasa es que yo recibo una pensión vitalicia, ya yo soy pensionado. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, en caso de mi fallecimiento, ¿a quién pasaría? Ok. ¿Usted tiene esposa? Sí, señor. A ella. Si ella muestra la convivencia 5 años antes de su fallecimiento hacia atrás, el día del fallecimiento de la persona hacia atrás, ella tendría derecho. Y no tiene que demostrar un tipo de dependencia económica, tiene que demostrar la convivencia en los últimos 5 años antes del fallecimiento de la persona, no usted, del fallecimiento de la persona. Pero hay que demostrarlo, ella tendría el derecho.
Ah, perfecto, doctor. Le agradezco mucho su información. Y bueno, yo ahorita pues doy mi número telefónico para entrar en contacto, doctor. Listo, señor Javier. Con mucho gusto. No, Gracias muchas gracias por... a usted. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias por la intervención, señor Javier. Vamos con el señor Juan Montalvo. Señor Juan, buenas tardes. Señor Juan, habilite por favor el micrófono. Bueno, bajo la mano el señor Juan. Sí. Bueno, pues, Esperamos. doctor Oscar, no tenemos más preguntas. Por favor, olviden levantar la mano. Vamos a dar respuesta a sus preguntas en vivo. Ya, el señor Juan Montalvo regresó. Señor Juan, por favor, active el micrófono para que le podamos escuchar su pregunta. Bueno, pues vamos con la señora Lisette Miranda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Lisette. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Es para hacerle una pregunta. Mi papá, él estuvo afiliado a Colpensiones por más de 10 años, pero resulta que él al trasladarse de trabajo, lo afiliaron a Porvenir. Él se quiere trasladar a Colpensiones, pero él ya tiene 60 años. Él dice que a él nunca le dieron asesoría, nada. Entonces, no sé si es posible que él pueda trasladarse nuevamente a Colpensiones, porque él dice que él nunca recibió la asesoría de la que ellos hablan y que fue prácticamente de forma arbitraria, o sea, ignorando pues los beneficios y los, y los alcances del traslado. Él pues siente que lo perjudicaron. Entonces no sé si es posible que él pueda regresar nuevamente a Colpensiones a través de la demanda de nulidad de traslado que usted estaba mencionando. Buenas tardes, señora Lisette. Claro, claro. Lo importante para revisar o para analizar primero es conversar con su señor padre, pedirle la documentación, como es la historia laboral del fondo privado, la de Colpensiones, y hacer un análisis previo de la conveniencia. Porque es que hay que tener varios aspectos antes de tomar la decisión y de iniciar un proceso. Estos procesos primero son largos en el tiempo. Estos son procesos que pueden tardar en promedio 2 años, ¿cierto? Segundo, mirar si económicamente sí le conviene a él porque va a tener que hacer una inversión o gastar, pagar unos honorarios para el proceso. Y tercero, nosotros no iniciamos una demanda sin previo análisis. Entonces yo no le podría decir a usted, sí, lo que nos interesa es que usted nos deje sus datos, nos comunicamos con su señor padre, hablamos con él, vuelvo y le digo, revisamos el caso. Si él reúne condiciones que no es condiciones muy grandes ni nada de eso, pero mejor, si para nosotros vemos que hay una viabilidad de iniciar una demanda, le decimos a él e iniciamos una demanda. Entonces, claro, todos tienen la posibilidad, solo si reúnen unos requisitos, pero más que sean unos requisitos, no sé cómo explicarme, es que a él le favorezca, ahí voy, a él le favorezca. No es porque nosotros queramos hacerlo, sino demostrarle que a él devolverse sí le va a favorecer. Le pongo un ejemplo, si él se gana un salario mínimo y siempre se ha ganado un salario mínimo, pues le da lo mismo estar en un fondo privado que en Colpensiones, entonces no hay necesidad de demandar. Es un ejemplo dentro de muchos de los que pueden estar pasando. Entonces, lo importante, señora Alicia, la invitamos, puede ser ahí por el chat, no sé, o nos puede llamar, en los teléfonos están, o nos deja su número telefónico, por favor. Yo mañana mismo o uno de los asesores se comunica inmediatamente con ustedes, le decimos qué documentos necesitamos sin ningún costo y revisamos el caso para darle la viabilidad de iniciar un proceso. Ok, muchas gracias, muy amable. Señora Lisette, igual para todos los asistentes, quiero que ahí están viendo en pantalla los teléfonos donde nos pueden llamar. Sí, Si el WhatsApp que está ahí, puede dejar sus datos vía WhatsApp. Mire, yo quiero que me llamen para la demanda y deja su número celular y nosotros inmediatamente mañana
uno de nuestros asesores o uno de nuestros abogados la llama o llama a su señor padre para ayudar. Gracias, muchas gracias. A usted, señora Lice. Muchas gracias, señora Lizeth, por su intervención. Bueno, doctor Oscar, no veo más manos levantadas. Por favor, si a alguien le surge en este momento alguna duda con respecto al tema que acabamos de ver, no duden en preguntar. Tenemos al doctor Oscar, experto en el tema, que nos puede colaborar con todas las dudas. Sí, claro, aprovechar el escenario y la pregunta, yo siempre digo esto cuando hacemos las reuniones o conferencias, no teman hacer la pregunta pensando que es obvia, no. Hay muchas cosas que uno omite preguntar porque cree que es obvio, no hay problema y pues para eso se creó este escenario y pueden aprovechar. Igual si yo no puedo, hay un grupo de personas junto a mí, expertos también en la materia que nos pueden soportar si como digo, me queda grande dar la respuesta. ¿No hay más? Es que no. No, señor, no tenemos más manitos levantadas. Yo creo que pues ha quedado todo muy claro. Doctor Oscar, igual pues tenemos una persona, permíteme. Dicen que hay preguntas en el chat que no han tenido respuestas. Vamos a mirar. Entonces, miremos. De manera interna, hay abogados contestando las preguntas que estaban formulando. Bueno, miremos esta. Parece que esta no fue resuelta. Dice, buenas tardes. A mi esposo le faltan 2 años para pensionarse, está en un fondo privado, ¿hay posibilidad de pasarse en este momento a Colpensiones? Lleva 2 años pensionado, ¿cierto? Le faltan 2 años para pensionar. Claro, como lo mencionamos, si de pronto no me expresé o no expliqué bien, no importa si la persona le falta 1 año, 2 años, 5, 8 años, o si ya es pensionado, tiene la posibilidad de traslado por vía de demanda. Es posible, no pasa, vuelvo, insisto, así sea pensionado, podemos iniciar un proceso vía demanda. Entonces, perdónenme la cuña, insisto, llámenos por favor más adelante, permítanos asesorarlos. Lo importante de la asesoría, recalco, es poder contar con los documentos y prestarles una asesoría que sea valiosa, real, obviamente, porque uno aquí yo les puedo decir que sí, pero cuando revisemos el caso resulta que no es viable como le decía la señora Lizeth, por los salarios, por el núcleo familiar, bueno, por una cantidad de factores que pueden incidir en que la demanda no prospere, o mejor, no la tomamos porque no le va a hacer un bien a usted o a la persona que la tome. Bueno, doctor Oscar, tenemos otra pregunta. La señora Yolanda Rodríguez nos dice, buenas tardes, ¿existe una prescripción para interponer la demanda de nulidad cuando se trata de personas que ya están pensionadas? Digamos que en esto tenemos que ser francos. Si la persona lleva mucho tiempo, 4, 5, 6 años, pues la posibilidad de demandar porcentaje de éxito se va a reducir. Porque pues imagínense una persona que lleva 3, 4 años ya pensionada venir a demandar a esta altura. Pero insisto, para eso nuestros abogados y el grupo jurídico tienen una experiencia muy grande, unas especializaciones importantísimas en estudios y en procesos. Ellos pueden revisar cada caso y nos dan la viabilidad de llevarlo. Porque si esta persona, su diferencia es muy grande, si es una persona que por X o Y motivo de verdad nunca recibió una asesoría y se vino a dar cuenta, voy a poner el ejemplo hoy por esta conferencia, pues ellos analizan y nos dan la viabilidad. Insisto, es que caso que TG Consultores se compromete a llevar es porque le ve una alta posibilidad. No llevamos casos que por presentar, nosotros tenemos un muy buen nombre ante la rama judicial, ante los jueces, ante los magistrados, que saben que los procesos que TG Consultores lleva con sus abogados son procesos serios, responsables, de una ética y un profesionalismo. Entonces, nos dan la oportunidad de revisarlo y si se ve la posibilidad,
hacemos la demanda. Hemos ganado demandas de personas ya pensionadas, se han ganado, pero sí incide, soy franco, sí incide un poquito el tema de los años que lleve la persona pensionada. Listo, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. El señor Manuel Arrieta dice, buenas tardes, me faltan 4 meses para inicio de pensión. Mi pregunta es, ¿cuánto demora la demanda para tener el traslado? Bueno, buenísima la pregunta. Nosotros en promedio decimos que una demanda puede tardar 2 años. Voy a explicarlo lo más rápido y lo más concienzudo posible. Esta etapa tiene 2 instancias. La demanda de nulidad tiene 2 instancias. La primera instancia se tiene que agotar ante un juez laboral, ¿ya? Esa instancia, se gane, se pierda, apelen o no apelen la demanda, siempre tiene que ir a la segunda instancia, que es ante las salas de los tribunales. Siempre, impajaritablemente. ¿Por qué decimos que en promedio 2 años? Porque dependemos de terceros, dependemos de los fondos, dependemos de Colpensiones, y una vez ellos contesten y se radique, dependemos de la agilidad de cada juzgado. ¿Qué significa? Que si los jueces están, o ese juez tiene un represamiento y una demora, no podemos hacer nada más sino esperar. 2, nosotros o nadie puede escoger el juez. Eso va ante un juzgado de reparto y por reparto le toca a uno juez. Entonces, hay demandas, y pongo un ejemplo, en Cali han salido demandas en 8 meses. Pero en Cali hay demandas que llevan ya 2 años. Entonces es relativo, no nos podemos comprometer en tiempos, por eso siempre decimos, en promedio, una demanda puede tardar 2 años. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Bueno, eso quiere decir o que me expliqué muy bien o que no me extendieron. Bueno, vamos a ver si está ese señor Juan Montalvo, que hace rato tiene la manito levantada. Señor Juan, buenas tardes, por favor, active el micrófono para poderle escuchar. No, él la baja. Bueno, pues, yo creo que ya, doctor, muchísimas gracias. No, Lorena, a ustedes, obviamente a las personas que sacaron tiempo para conectarse con nosotros y escucharnos. Ojalá podamos recibir más llamadas más adelante para poderlos asesorar, que nos consulten en nuestra página web. Agradecerle a los compañeros que estuvieron muy atentos a nuestra conferencia y que nos apoyaron ahí en el eventual caso de que se cayera. A Lorena, nada, muchísimas gracias a todos y bendiciones. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor, por compartir nuestros conocimientos. Como ven en pantalla, están nuestras líneas de atención. También pues tenemos una encuesta a la cual pedimos que por favor nos ayuden con esta pequeña votación para que pues califiquen nuestra videoconferencia. Pues agradecemos muchísimo el espacio y pues que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias.